Hola a todos y a todas, mi nombre es Marta Patiño, tengo 47 años y soy un médico especialista en medicina interna. Básicamente, hace 5 años decidí dar el salto y dejar la medicina en la Comunidad de Madrid, que es donde he trabajado toda mi carrera profesional, y irme a trabajar a Sierra Leona como médico internista a un hospital rural grande, un hospital de 220 camas y desarrollar pues, una nueva trayectoria profesional allí. Básicamente este interés vino de la curiosidad más que otra cosa, curiosidad en aprender cómo se trabaja en ambientes diferentes, aprender a qué retos personales y profesionales te enfrentas y descubrir pues, otro tipo de medicina con pues, muchos más retos que los retos o con retos diferentes a los que nos enfrentamos en el día a día médico pues, en los hospitales españoles en general. Voy a daros, yo creo que alguna recomendación sobre lo que considero que podría ser beneficioso que tuvierais a lo mejor antes de lanzaros a esta experiencia. Luego hablaremos un poquito de qué es lo que hago en el día a día y cuáles son los retos a los que me he enfrentado y los beneficios o las recompensas personales y profesionales que sigo obteniendo, ¿no? en este camino. Básicamente, yo lo que os diría si os lanzáis a trabajar en países en vías de desarrollo es que tengáis muy claro, por ejemplo, cuál es el trabajo que vais a desarrollar. Si va a ser un trabajo puramente clínico, si va a ser un trabajo en manejo de proyectos, si vais a manejar presupuestos, si vais a manejar equipos, si vais a hacer educación, si vais a hacer un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, y enlazo con el trabajo que realizo allí, yo cuando llegué a Sierra Leona básicamente estuve pues prácticamente 2 años trabajando puramente en el ambiente clínico, o sea, pasando visita, haciendo guardias y más adelante empecé a desarrollar labores más organizativas, ¿no? Pues organizando el equipo de medicina interna, haciendo programas de desarrollo educacional pues para diferentes grupos de profesionales, pues enfermeras por un lado, lo que llamamos Community Health Officer, que son pues, gente con una formación de 3 años que básicamente es medicina comunitaria pero que trabaja en hospitales y últimamente pues desarrollando un programa académico pues para un bachelor degree en medicina interna, que pues son profesionales sanitarios que no son médicos, pero que alcanzan un nivel de profesionalidad suficiente como para manejar enfermedades comunes en medicina interna. El motivo por el que no, por ejemplo en mi caso, no formamos médicos es porque en Sierra Leona uno de los mayores problemas a los que nos hemos enfrentado y por eso en parte yo estoy allí, es porque no tienen muchos profesionales médicos con especializaciones y prácticamente el 70% de los médicos formados en Sierra Leona trabajan en las zonas urbanas, no en las zonas rurales, que es donde desarrollo mi trabajo. Aparte de esta parte un poco más educacional y de la parte clínica, pues también en los últimos años pues he empezado a desarrollar más tareas operacionales o de dirección de proyectos. Pues diseñar, por ejemplo, si detectamos que hay un gap en el diagnóstico de tuberculosis, ¿qué es lo que se necesita? Pues para poder diagnosticar más pacientes, para encontrar casos, si tenemos que utilizar, por ejemplo, X-ray portátil, si tenemos que hacer screening comunitario, ese tipo de actividad profesional. Y aparte de eso, pues también trabajo desarrollando pues, implementación de nuevos servicios en el hospital. Pues, por ejemplo, ahora desarrollo del servicio de emergencias y el desarrollo del servicio de emergencias pues, supone el desarrollo de guías clínicas, training formativo, también estoy trabajando en el desarrollo del laboratorio de microbiología. Lo que quiero decir es que el espectro de trabajo muchas veces, o el espectro de trabajo en países en vías de desarrollo puede empezar a lo mejor con clínica, pero luego expandirse enormemente y esto también es muy atractivo, ¿no? No tiene por qué pasarle a todo el mundo, pero es algo que yo creo que es mucho más sencillo que ocurra en países en vías de desarrollo con ONGs que pues a lo mejor trabajando en un hospital madrileño, ¿no? Si me centro un poco en cuáles son las cosas que os recomendaría tener, pues creo que es interesante. Por un lado, bueno, el tema de los idiomas, importante. Yo me fui a Sierra Leona hablando un inglés bastante chapucero
y me costó trabajo. Entonces creo que si tenéis un buen nivel de idiomas, pues dependiendo de dónde queráis ir, ya sabéis que en África, por ejemplo, si es el área que os interesa, inglés, francés, portugués son los 3 idiomas más importantes. Donde el país donde decidáis ir, o tened en cuenta que es importante que seáis más o menos fluentes en el idioma que vais a practicar allí. Eso por un lado. Por otro lado, titulación académica. Sería interesante que tuvierais algo de formación en salud global, salud internacional, porque el tipo de trabajo que vais a desarrollar o el tipo de ambiente que os vais a encontrar requiere de un conocimiento más global de lo que es la salud, no solo la salud trabajando con el individuo, que es muchas veces lo que hacemos pues, cuando trabajamos en hospitales en Madrid, sino la salud focalizada en la comunidad y en el contexto socioeconómico, demográfico de los pacientes, ¿no? Y esa visión te la da pues, a veces hacer trabajos, pues algún máster o algún curso en salud global. Eso es recomendable. Es cierto que luego hasta que no llegas a terreno no te das cuenta de cuál es la traducción de lo que has aprendido en la teoría hasta que llegas allí, pero sí que te va dando una idea de qué es lo que te vas a encontrar potencialmente. Otra cosa que recomendaría es que seáis muy buenos clínicos. Yo creo que siempre digo que a mí me gustan los médicos que tienen alrededor de 40 y que llevan ya unos 5 o 6 años trabajando como adjuntos en hospitales pues donde quiera que estén. Porque se necesita cierto grado de madurez clínica para poder irte a trabajar a un país en el que vas a encontrar que no tienes los recursos que habitualmente manejas en España, ¿no? Pruebas diagnósticas, y tienes que tener muy buen instinto médico y muy buena formación médica para ser capaz de manejar muchas patologías sin confirmación diagnóstica y desde el pragmatismo y desde el empirismo, y eso requiere experiencia médica. Entonces es una de mis recomendaciones. No significa que un médico que ha acabado la especialidad de medicina interna no pueda trabajar en un país con bajos recursos, pero sí que recomendaría tener mucha solidez en el diagnóstico clínico. Creo que también sería muy recomendable, esto es algo difícil de practicar antes de ir a terreno, pero sí que creo que una de las capacidades que hay que tener es capacidad de escucha y capacidad de apertura mental. Entender que vais a trabajar en un ambiente que es totalmente distinto al vuestro, con gente que viene de muy diferentes realidades, que afrontan los problemas de una forma totalmente distinta a la manera en la que pues, por tus peculiaridades como individuo tú afrontas los problemas, pero también cómo enfrentamos los problemas como sociedad. Al final, culturalmente, a pesar de que tengamos personalidades diferentes, somos afines, y entender que hay muchas formas de ver la vida y hay muchas formas de solucionar la vida y los problemas a los que os vais a enfrentar. La plasticidad mental es básica para trabajar en este tipo de ambientes, y la capacidad de escucha es básica. Creo que también la capacidad de reflexión, la capacidad de pedir perdón, de disculparte cuando pues, cometes un error, eso es básico para todo el mundo, pero yo creo que en este tipo de ambientes mucho más, porque tened en cuenta que nosotros somos los extranjeros allí, los inmigrantes somos nosotros, no son ellos, ¿vale? Y ese concepto también me parece que tiene que estar en la cabeza. Nosotros somos los que vamos allí, evidentemente tenemos que aprender a convivir todos juntos. Y creo que así, de cosas que se necesitan, a no ser que se me ocurra algo más, pues luego os lo comentaré. Creo que también os recomendaría, he empezado con esto al principio, pero lo vuelvo a retomar ahora, que sepáis muy bien qué tipo de trabajo vais a desarrollar. Y luego otra cosa muy importante es que sepáis muy bien qué tipo de equipo vais a tener alrededor, con qué tipo de recursos contáis. Vais a un hospital que tiene cuántas camas, cuántos profesionales sanitarios trabajan allí, qué recursos diagnósticos tenéis, qué es lo que se espera de vosotros, que hagáis un trabajo clínico de 8 a 3, que hagáis guardias, cuánta gente vais a tener trabajando con vosotros, se espera de vosotros que hagáis coordinación de equipos, se espera de vosotros que hagáis desarrollo de proyectos, se espera de vosotros que publiquéis. Es muy importante que sepáis qué vais a hacer, cuál es el objetivo de vuestro trabajo allí. Eso en cualquier trabajo es importante, pero en ese trabajo mucho más, porque a veces lo que ocurre cuando vamos a trabajar a países en vías de desarrollo es que la demanda es tan grande que nos contratan para hacer una cosa específica y acabamos haciendo una cosa que no es exactamente lo mismo y para la que a lo mejor no tenemos formación,
¿vale? Es muy importante también que seáis honestos con vosotros mismos. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿No? ¿Cuál es mi formación profesional para poder desarrollar un trabajo en un país en vías de desarrollo? No todo vale y no todos y todas valen. Necesitamos ser buenos profesionales y darles lo mejor de nosotros. La mediocridad no se acepta. Se acepta la excelencia, y creo que ese es un concepto también que hay que tener en la cabeza. Y igual que se impera la excelencia cuando trabajamos en los hospitales en nuestro país, impera la excelencia cuando trabajamos en países con menos recursos, incluso más, ¿no? porque necesitan mucho más de nuestra profesionalidad, a lo mejor de lo que se puede necesitar aquí, porque hay muchos más recursos humanos. Diría que las mayores dificultades quizá a las que yo me he enfrentado trabajando pues en Sierra Leona ha sido pues al choque cultural, muy importante, el saber readaptarte a una nueva realidad, saber amoldarte, plastificar, ¿no?, todo tu ser para poder trabajar en diferentes países, con diferentes condiciones. Muchos retos en cuanto a la falta de sistemas, sistemas sanitarios pues para hacer un trabajo de cara al paciente. Muchas veces os vais a encontrar sitios, no en todos, en el que bueno, pues no hay una clara estrategia de cómo se manejan los pacientes en el hospital, no hay guías clínicas, la enfermería no está bien formada, pues no saben coger vías o no aplican esterilización. O sea, os vais a encontrar que todo lo que vosotros habéis aprendido en vuestra formación en este país pues desaparece de repente, ¿no? Se nebuliza y te enfrentas a una situación que es totalmente nueva. Eso es muy frustrante, porque es algo que, aunque te lo cuenten, cuando lo vives, pues es difícil imaginar cómo es posible que una enfermera no sepa tomar la tensión. Bueno, pues eso es posible, porque los niveles, igual que la sanidad en algunos países con bajos recursos, pues no tiene muchos recursos materiales, tampoco tiene muchos recursos humanos, que es la otra parte que a veces se nos olvida, ¿no? Y es que la gente no está formada para hacer medicina. Y para mí ese fue un reto fundamental. Tardé mucho tiempo en darme cuenta, pues yo creo que hasta un par de años, hasta que empecé a entender dónde trabajaba y cómo cambiar la estrategia de trabajo pues para hacer que el manejo de los pacientes fuera mucho más productivo, ¿no? Y a lo mejor, en vez de centrarme, en mi caso, pues en el pasar visita, pues empecé a centrarme más en hacer formación con las enfermeras, o tener reuniones por la mañana, o hacer planes de trabajo. Pero fue una parte muy compleja de mi experiencia personal. Diría también, otra parte difícil es amoldarte a la situación o al ambiente donde vas a vivir, porque lo que ocurre es que es muy diferente, por ejemplo, trabajar en áreas rurales aisladas a trabajar en ciudades. Entonces, también recomendaría que sepáis muy bien cuál es el sitio donde vais a trabajar. Uno de los problemas que tienen las ONGs, o algunas ONGs, es que trabajan con poblaciones más vulnerables, más desfavorecidas, que habitualmente no se encuentran en las capitales de los países. Se van a encontrar en zonas rurales. Cuando te desplazas a vivir a una zona rural, en algunos de los ambientes pues no vais a tener absolutamente nada que hacer aparte de trabajar. Y es complejo encontrar el balance entre tu ser individual, lo que te caracteriza como individuo, y tu ser profesional, lo que te caracteriza en este caso pues como médico. Y encontrar ese balance y ser capaz de no perderte en el trabajo es algo también muy importante. Evidentemente también pasa aquí, ¿no?, que hay gente que pasa pues prácticamente el 70% de su día trabajando, pero lo cierto es que allí casi es impositivo, porque no hay alternativa. O sea, pues no tienes cines o no tienes teatro. Tienes algunos amigos a veces, pero habitualmente es la gente con la que trabajas. Entonces es difícil, o es muy fácil, perder el balance. A mí me ha pasado muchas veces, perder el balance entre lo profesional y lo personal, y para mí el respiro, de alguna forma, el pulmón, es pues volver a casa, a Madrid, ¿no?, y pasar aquí temporadas con mis colegas, limpiar un poco mentalmente mi ser profesional y enriquecer un poco pues la parte personal. Aparte de esos retos, yo creo que son básicamente los que quería comentar, y las cosas que se obtienen
Pues yo creo que son muchas, ¿no? O sea, yo creo que se obtiene enriquecimiento profesional, ¿no? Te enfrentas a muchos retos diagnósticos, de manejo, de empirismo, de pragmatismo que no tenemos que vivir en España, y eso te hace que tu mente agilice y busque soluciones y alternativas, y esa parte pues es muy divertida porque es un poco investigadora, de investigación no clínica en el laboratorio, sino de cómo voy a manejar esta situación cuando no tengo todos los recursos que necesito a mi alcance. Esa parte es muy bonita. Yo creo que hay otra parte muy bonita, que es cómo los pacientes agradecen cuando se les trata profesionalmente. Y el agradecimiento que se practica, o al que yo he visto en mis pacientes o con mis pacientes de Sierra Leona, es superlativo. Les das mínimas cosas y te lo agradecen de palabras, o sea, no te hacen regalos, pero son tan agradecidos, sonríen, notas que les cuidas, eso es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor también la parte formativa de los profesionales con los que trabajas, ver cómo, por ejemplo, cuando yo llegué hace 5 años ahora, pues como las enfermeras pues son capaces de manejar pacientes críticamente enfermos prácticamente solas, como los Community Health Officers te plantean problemas clínicos, como los Clinical Officers pues prácticamente manejan solos una planta de medicina interna y son capaces de priorizar problemas, de priorizar pacientes, de decirte o de ordenar cuáles intervenciones son más importantes, cuáles no. Eso es maravilloso, como son capaces de desarrollar un programa o un proyecto clínico de investigación. Es muy gratificante, porque creo que al final es para lo que estamos allí. O sea, muchos de los médicos que vamos a trabajar a países en vías de desarrollo estamos allí solo temporalmente hasta que el país y los profesionales sanitarios del país pueden llevar a cabo el trabajo, ¿no? en los diferentes hospitales o en los centros de salud, y contribuir a esa parte del desarrollo profesional con alta calidad y darle a los pacientes alta calidad de cuidados con los recursos que tenemos, me parece algo absolutamente impagable. Y esto es básicamente lo que os quería contar. Espero que os haya servido para entender un poco más cuál es el trabajo o mi experiencia particular en Sierra Leona, y espero también que os haya animado a, si tenéis el gusano de dar el salto a probar una cosa nueva, pues que os lancéis, porque te ayuda a crecer como individuo, te ayuda a crecer como médico, y a pesar de los retos es algo de lo que no me arrepiento en absoluto.